Tras años sin hablar con mi madre por una decisión de mi boda, regreso a su casa para ordenar sus cosas y encuentro una carta jamás enviada. En ella, mi madre explica con torpeza y honestidad el miedo que la guiaba, su propia historia de abandono y un matrimonio roto que la volvió controladora. La carta cambia mi enojo por comprensión. Decido buscarla. Nuestra conversación es lenta, con silencios y recuerdos, pero abrimos espacio para pedir perdón y poner límites sanos. Acordamos empezar de cero, llamadas semanales, terapia familiar y rituales simples, cocinar juntas, visitar a la abuela. Con el tiempo, el rencor cede a la ternura y reescribimos la relación desde el respeto. Moraleja: a veces el amor llega tarde, en forma de carta. El perdón no borra el pasado, lo ordena. Perdoné a mi madre el día que abrí una carta que nunca llegó. No fue un acto heroico ni un arranque de santidad. Fue un crujido, como si una tabla vieja, esa que sostienen las casas humildes, por fin cediera con un suspiro. Yo estaba agachada, con polvo en las manos, y la rodilla apoyada sobre una alfombra que olía a alcanfor y a jabón de pan. Afuera, la tarde se deshacía en un color cobre, y dentro solo se oía el tic-tac de un reloj con números romanos que había marcado cada uno de sus silencios. Allí, en el fondo del cajón de la mesita del recibidor, entre recibos amarillentos y pañuelos doblados con precisión, estaba la carta. Mi nombre escrito con su letra apretada, vieja, temblorosa, y el sello del correo sin matasellar. La sostuve sin abrirla. Antes de rasgar el sobre, respiré hondo y di un paso atrás, como si me asomara al borde de un pozo. La verdad es que la última vez que pronuncié mamá, en voz alta, fue el día de mi boda, o mejor dicho, el día en que ella decidió no ir. A veces la memoria es un cuarto mal iluminado. Te detienes en el umbral, sabiendo que dentro hay cajas que evitarías abrir. Pero para entender la carta, tenía que abrir primero ese cuarto. Antes de la Guerra Fría entre nosotras, la vida era sencilla y previsible. Mamá hervía café en una ollita abollada. Yo me servía primero la espuma, como a mí me gustaba desde niña. Vivíamos en un piso chico, con paredes donde colgaban marcos con fotos en blanco y negro, y una virgen con flores de plástico. Yo trabajaba en una biblioteca municipal, entre estantes que olían a madera y papel. Me gustaba pensar que mi vida era una estantería bien ordenada. Títulos a la vista, polvo bajo control, horarios como separadores. En esa estantería, un día, entró Daniel. Daniel no era un príncipe ni un villano, era un hombre correcto, atento, de los que escuchan con la cabeza un poco inclinada. Llegó a la biblioteca preguntando por manuales de carpintería y se fue con mi número escrito en el reverso de un recibo. En nuestras primeras tardes juntos yo le señalaba árboles por su nombre. Él me mostraba grietas de madera que parecían mapas. Un domingo, mientras freíamos empanadas en mi cocina, Daniel dijo, con la naturalidad con que se pide sal, ¿te casarías conmigo? Aún recuerdo el sonido del aceite, esa lluvia mínima, y el pulso en la base de mis muñecas. Dije que sí con miedo y risa. Cuando lo contamos en casa, mamá apretó los labios como si tragara una píldora amarga. Sus manos, pequeñas y curtidas de tanto fregar, se quedaron quietas encima del mantel de hule. No preguntó por la fecha ni por el lugar. Preguntó por la iglesia, por el vestido, por cómo Dios manda. Mamá, que llevaba 20 años separada de un hombre que la dejó con una niña en brazos, no creía en medias tintas. Si vas a casarte, que sea bien, como corresponde, con cura y con familia. Nada de correrías. Yo le hablé de un civil íntimo, de ahorrar para el alquiler, de empezar de a poco.
Eso es comenzar con el pie torcido, dijo. La conversación que siguió fue como una cuerda que se tensa, cada palabra sumaba un nudo. No quiero que repitas mi historia, no te cases con apuro. Ese hombre, ¿quién lo conoce? Yo intenté decirle que Daniel era bueno, que me cuidaba, que no teníamos dinero para fiestas ni para trajes. Ella respondió con fechas, con nombres de tías, con la idea fija de una misa. Su miedo lo supe mucho después, llevaba mi nombre y el de su propia juventud, esa que se le rompió cuando mi padre se fue llevándose el sueldo y las promesas. Elegimos el civil, 2 testigos, un almuerzo en casa de una amiga, 3 flores en un florero. El día anterior, llamé a mamá. Ven igual, aunque sea un ratito, supliqué. Te mando la dirección. Del otro lado, el silencio fue un muro. Así no, dijo. Así no te acompaño. Colgué con un dolor que fue más hueso que carne. La mañana de mi boda amaneció limpia. Yo llevaba un vestido crema, sencillo, y un cardigan de encaje que me prestó mi vecina Tere. Daniel me miró con una sonrisa nerviosa. ¿Y tu mamá?, preguntó, como si todavía hubiera tiempo de torcer algo. Sacudí la cabeza. Firmamos. Nos abrazaron 2 amigos. Volvimos a casa con una torta pequeña y 2 platos de más. Por si acaso, mamá no vino. Después, todo fue rutina con bordes nuevos. El trabajo, el colectivo, la lista del súper ahora con 2 nombres. Daniel levantó una repisa y arregló un enchufe. Yo aprendí a medir arroz para 2 y a doblar las toallas con el pliegue hacia afuera, como le gustaba a él. Durante meses, marqué el número de mamá y corté antes del primer tono. Ella no llamó. El orgullo es un animal que se alimenta de sí mismo. Los años pasaron como páginas, algunas con manchas de café, otras con esquinas dobladas. La última postal navideña que le envié volvió de vuelta con un ausente en tinta violeta. Tere, la vecina, me dijo un día en el pasillo. Tu madre está bien, la vi con una bolsa de frutas, te manda saludos, pero tú sabes. Yo asentí, sin saber nada. Fue Tere también quien tocó mi puerta una tarde de nube baja. Tenía en la mano un papelito con un número anotado. Tu madre se resbaló, nada grave, pero la llevaron a observación. No te asustes, piden a un familiar para firmar papeles. Fui. La encontré en una camilla, lúcida, con un vendaje en la frente, enfadada con el mundo y con el piso mojado. No hacía falta que vinieras, dijo, como si yo fuera una cartera olvidada y devuelta por un desconocido. Vengo por mí, respondí. La doctora habló de reposo, de analgésicos, de no cargar peso. Mamá torció la boca. La palabra gracias le salía como un hilo áspero. Unos días después, la acompañé a su casa a dejarle las recetas y a llenar la heladera con lo básico. Ella se movía despacio, con ese orgullo que no pide ayuda ni para subir una persiana. Déjalo ahí, no toques eso lo guardo yo, repetía. Y sin embargo, cuando vio el polvo en el borde del marco, frunció la nariz. Si vas a ordenar, ordena bien. Así fue como me quedé, solo por la tarde, con un trapo húmedo, una bolsa de basura y un manojo de llaves frías. Abrí cajones como quien entra en habitaciones antiguas. En uno de la cocina, encontré una lata con monedas y estampitas. En otro, atados con una cinta, 3 recortes de periódico, trabajos temporales, ofertas de planchado, un aviso viejo donde se buscaba personal con referencias. En el dormitorio, sobre la cómoda, descansaba el reloj con los números romanos. El tic-tac llenaba los silencios. En el recibidor estaba la mesita con cubierta de vidrio que yo recordaba desde niña. Mamá guardaba allí lo serio, recibos,
libretas, cartas. Metí la mano bajo un paquete de cuentas de gas y sentí el filo de un sobre. Lo saqué. Mi nombre, María, en su letra apretada. La fecha del margen. 3 meses después de mi boda. El sello, sin matasellar. Lo pesé en la palma como si adivinar su peso me dijera el contenido. Por un momento, la idea de devolverlo al cajón me protegió como un paraguas. ¿Y si leer era empeorar el daño? ¿Y si allí dentro había un puñado de sal? Me senté en el borde del sofá. El cuero hizo un sonido breve. Abrí el sobre con cuidado, despegando la goma reseca con la uña. Adentro, una hoja cuadriculada, arrancada de un cuaderno, con sus márgenes en rojo. Reconocí su caligrafía firme y orgullosa, esa que yo imité de niña para escribir excursión con R y S donde correspondían. Leí el encabezado. Hija. La palabra me golpeó en un sitio que creía ya piedra. No seguí. No aún. Cerré la carta doblando el borde con precisión, un gesto que le hubiera gustado, y la dejé sobre mis rodillas como se deja a un bebé dormido. Caminé a la cocina. Bebí agua del grifo. Conté 7 sorbos. Volví. Afuera había empezado a lloviznar, gotas finas que hacían temblar el vidrio. El reloj insistía. Imperturbable. Hija, decía el papel sin voz. La casa olía a limón, a desinfectante y a recuerdos largos. La abrí. Hija, si esta carta llega a tus manos, tal vez ya sea tarde para explicarte. No sé cómo pedir perdón sin parecer que quiero comprarlo con palabras. Solo sé que, el día que decidiste casarte por civil, mi corazón fue un caballo asustado dentro de una casa estrecha. Yo quería misa porque creí que la bendición era una puerta que protege. Lo creí porque a mí nunca me la dieron. Me casé joven, por apuro y vergüenza, con un hombre que a la semana me dejó una hoja en la mesa y un olor a tabaco en las cortinas. El cura no estaba. La familia tampoco. Éramos él y yo, y la promesa hecha a la ligera, con miedo de que el mundo se enterara de que ya estabas en camino. Ese miedo lo convertí en regla. Te quise tanto que, sin querer, te apreté. Y el día que dijiste civil, se me juntaron en la garganta el cura ausente, el hambre de los primeros meses, la vecina que me señalaba la panza, todo vino en fila, como cuentas que se rompen del hilo. Quise ir, te juro que quise. Tenía el vestido marrón colgado en la puerta. Salí con el pelo recogido y una flor de tela que guardaba para los días buenos. Llegué hasta la esquina del registro. Te vi de lejos. Mátenme cimiento. Estabas linda, con ese saquito claro, y la mirada que te conozco, de cuando algo te da nervios y te emociona al mismo tiempo. Di un paso, di 2, y la vergüenza me agarró del codo. Así no, me dije a mí misma, como si fuera una tendera revisando vueltas. Me di la vuelta y caminé despacio, como si el suelo fuera vidrio. No pude, y en ese no pude te abandoné. La hoja tembló un poco entre mis dedos. No era el temblor de la tinta, era el mío. El no pude de mi madre entró en mi pecho con la única llave que abre puertas que uno cree clausuradas. La factura de su vergüenza. Volví a la línea siguiente. Hija, quise escribirte esa tarde. Me senté en la mesa, saqué el cuaderno de cuadrícula, hice el margen con regla, como me enseñaron en la escuela de monjas. Escribí, hija, y me eché a llorar. A los 5 minutos, vino la bronca. Si la llamo ahora, creerá que me arrepiento. Y yo no me arrepiento de querer lo mejor. Mira qué soberbia. Confundir mi miedo con lo mejor. Guardé la carta sin terminarla. La dejé en el cajón que tú conoces. Y cada domingo la cambié de lugar como quien cambia una espina de sitio. Sin sacarla.
Te seguí por la ventana a veces. Conté tus pasos cuando venías de la parada. Me aprendí el sonido de tu risa nueva, esa que no traía de vuelta a nadie sino que se quedaba contigo. No llamé. Estoy escribiendo ahora porque me duelen las manos, y los recuerdos se me escapan si no los amarro con tinta. También porque escuché a la vecina decir que estabas bien, y la envidia se me clavó como una tachuela. Envidia de tu paz, de esa vida que hiciste sin mí. Te pido perdón por haber creído que mi forma de cuidarte era la única. Te pido perdón por haberte querido con miedo. Me recosté en el respaldo del sofá. La lluvia en el vidrio se había vuelto más fina, casi una neblina. El reloj, fiel a su oficio, no compadecía ni se apuraba. Apoyé la carta en las piernas y miré alrededor como si la casa también esperara qué hacía yo con esa confesión. La mesa de comedor con su mantel encerado, las sillas cojas con un cartoncito debajo, las plantas de interior que mi madre regaba los domingos, como si fueran gente. Todo era testigo de una mujer que nunca tuvo quien la levantara cuando resbaló, que aprendió que el mundo se sostiene con exactitud. El borde de la sábana, la cuchara en el cajón correcto, el billete doblado en 3. Volví a la carta. Hija, si alguna vez te casas como Dios manda, yo quiero estar en primera fila. Si no te casas, también. Si te peleas con él, quiero que me llames y te guardo en la cocina con un mate y pan tostado. Si te va bien, quiero que me cuentes sin bajar la voz, que aquí nadie te va a tener envidia. Si te va mal, quiero decirte, no pasa nada, nena. A veces la vida se cae y uno la vuelve a montar. Te sueño a veces, niña, no te enojes. Sueño que vuelves del colegio con la bombacha en la mochila, porque se te rompió el elástico, y yo la coso a las apuradas, riéndome, para que no te dé vergüenza. Sueño que te ensayo a decir sí, re, sin cambiar las letras. Sueño que me pides permiso para algo, y yo te digo que sí. Que pruebe. A veces me despierto y me acuerdo de que te dije que no, y me dan ganas de meter la cabeza en un balde de agua fría. Te quiero. Eso es todo. Te quiero. Y no supe estar a la altura de ese querer. Si no te atreves a llamarme, lo entiendo. Aún así, escribo. Los carteros se equivocan, el tiempo también. No firmó mamá, firmó su nombre, Elena, como si no quisiera usurpar un título que sentía que me había negado. La carta terminaba ahí, con una fecha precisa que llevaba meses de polvo. La sostuve cerrada encima del sobre, como si recuperar el gesto de guardar fuera una forma de no perder lo leído. Sentí algo raro, una mezcla entre vértigo y alivio. Era como si desde el fondo del pozo del que me asomaba hubiera subido una corriente de aire tibio. No era una absolución divina ni un truco. Era la simpleza dura de una mujer que por fin se había dado permiso para fallar en voz alta. Me puse de pie para estirar las piernas. Caminé hasta la cocina. El azulejo frío bajo las plantas de mis pies me devolvió al presente. Abrí la ventana un poco. El aire olía a tierra mojada y a un guiso que alguien, en algún piso, estaba recalentando. Puse agua a hervir y saqué 2 tazas por reflejo. Me quedé mirándolas alineadas. No está, me dije, y guardé una. La otra la llené de té negro. El teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Daniel. ¿Cómo sigue tu mamá? Dudé. Escribí. Ordenando. Encontré cosas. Borré. Escribí. Está bien. Envié. No quería estremecer ese hilo con palabras apresuradas. Quise que el temblor fuera mío toda la tarde. Regresé al recibidor. Guardé la carta en el bolso, con cuidado, como quien acomoda un frasco con tapa floja en una cartera, sabiendo que puede chorrear, y aún así prefiriendo cargarlo. Revisé el cajón otra vez.
como si mi mano pudiera encontrar más migas de verdad. Encontré un sobre chico con monedas sueltas, 2 medallas, un boleto viejo de colectivo. Abajo, doblado en 4, un programa de misa con una foto borrosa. Era una celebración de parejas que renovaban votos en la parroquia del barrio. En la lista impresa, mi madre había marcado con lápiz un nombre y un número de teléfono. ¿Había llamado? ¿Había intentado preguntar por una bendición tardía para mi camino? Primera pista de una historia que yo no sabía. Mi madre, que decía que sin cura no, había buscado al cura cuando ya no había banquete. Apagué las luces, dejé un tupper con comida en la heladera y una nota breve en el imán de la puerta. Hay sopa, calienta 2 minutos. Llevaba años escribiéndole a mi madre sin que leyeras mis mensajes. Esa notita, sin embargo, se sintió como la primera frase de un idioma que tal vez podíamos volver a aprender juntas. En el colectivo, con la carta en el bolso apretado contra el pecho, dejé que la ciudad pasara despacio, las fachadas con manchas de humedad, el kiosquero que siempre canta bajito, la señora que sube con un ramo y pide permiso con ojos. Miré a las manos de las mujeres y pensé en la mía y en la de mi madre, manos trabajadas, manos que han lavado pisos y lágrimas, manos que guardan papeles cuadriculados con los márgenes en rojo. Al llegar a casa, Daniel olía a madera lijada. Estaba terminando una mesa pequeña que había prometido a un vecino. «Te quedaste mucho», dijo, y me besó la frente con ese gesto suave, de quien intenta no hacer más ruido en un cuarto donde alguien duerme. Asentí. Encontré una carta. Sus cejas se arquearon. ¿De ella? Asentí otra vez, sin más, y bebí agua. Me apoyé en la mesada. Me pidió perdón. Daniel no preguntó. ¿Y tú? Puso la mano en mi espalda como si alisara una sábana y murmuró. Respira. Esa noche prácticamente no hablé. Fui y volví de la cama al sofá, como quien mide los pasos de una sala antes de subir a un escenario. Abrí y cerré la carta 3 veces. La dejé en la mesa de luz, encima de mi cuaderno, donde anoto listas de compras y frases sueltas. Antes de dormir, escribí una frase con lápiz. La vergüenza es una forma dura del amor cuando nadie te enseñó otra. Al alba, el mundo tenía la delicadeza de los días que comienzan con lluvia fina. Me vestí con ropa cómoda, guardé la carta en el bolso y salí a la calle. No busqué palabras heroicas en mi lengua, busqué monedas en el bolsillo para el colectivo. Bajé 2 paradas antes de lo habitual y caminé las cuadras hasta la casa de mamá, como quien repite un camino que sus pies conocen, aunque su orgullo no. Subí las escaleras despacio, toqué el timbre. Desde adentro, el «¿Quién?» de siempre. «Soy yo», dije, y mi propia voz me sorprendió por lo tranquila. La puerta se abrió un poco, con la cadena puesta. Un ojo, el suyo, me miró con esa mezcla de control y fragilidad. ¿Pasó algo? Levanté el bolso un poco, como si mostrara un talismán. Encontré algo. La cadena se corrió, la puerta cedió. El olor a alcanfor me acarició la cara como una sábana limpia. Ella se apartó medio paso. Ese medio paso que durante años me negó. Saqué la carta y la puse sobre la mesa del comedor. La encontré. Ella la miró como si viera un bicho antiguo. No la tocó. Se sentó. Yo también. Silencio. Esperé. Mamá bajó la vista. La subió. Hizo como que iba a hablar, y tragó. «Soy vieja para los perdones, María», dijo, y su voz, por primera vez en años, se quebró en una sílaba. «No hay edades para eso», respondí, y me escuché con una certeza que no sabía que tenía. No le leí la carta, no se la devolví todavía. Saqué de mi bolso una libreta de tapas duras y un bolígrafo. «Quiero entender. ¿Me cuentas?»
Ella miró la ventana. La llovizna había parado. La luz se volvió menos gris. Mamá apoyó los codos en la mesa, juntó las manos como quien va a rezar y soltó el aire. Cuando habló, su historia no fue un papel con tinta, fue un hilo que venía de atrás y que, al tirar, desató nudos que las dos habíamos llevado años como decoración. Yo tenía 17, empezó. Y en ese yo cabían todas las cosas que una mujer debe explicar cuando nadie le preguntó jamás cómo estaba. Yo tenía 17, repitió. Y dejó caer la mirada sobre sus manos. Las giró. Palma arriba, palma abajo, como si buscara leer en sus líneas la mujer que fue. La cocina tenía el zumbido bajito de la heladera y un olor a jabón blanco que a mí siempre me pareció invierno. Afuera, la lluvia había quedado suspendida. Un resplandor gris claro en el vidrio. Tenía 17 y la casa me quedaba chica, dijo. Tu abuelo era un hombre de pocas palabras y muchas reglas. Se come a las 12. Se habla cuando te pregunten. Se cierra la puerta suave. Tu abuela cosía hasta tarde. La recuerdo doblando telas con la paciencia de quien cree que la vida se ordena por pliegues. Tomó aire. La escuché acomodar una silla con la punta del pie, un chirrido mínimo en el mosaico. Había un muchacho en la cuadra de atrás. Tenía sonrisa fácil, manos de grasa porque ayudaba en el taller. Me decía que yo era linda con esa frente alta, que parecía actriz de cine viejo. Una noche, después de un baile en el club, me acompañó hasta la esquina. Hablamos bajito de cosas grandes. Irnos, trabajar juntos, comprarnos una heladera nueva. Promesas de pobres, ya ves. Guardó silencio un segundo. No dramatizaba. Iba hilando, sin nudos falsos. Quedé embarazada. Cuando se lo dije, él me besó la frente y dijo, vamos a hacer las cosas bien. Pero en su casa no quisieron saber nada. Mi padre, menos. Nos casamos en una oficina triste, con olor a tinta y a sudor. No hubo misa, no hubo fotos. Al día siguiente, él se fue con el camión a una changa lejos y volvió con olor a tabaco y a otras risas. A la semana, se fue del todo. Yo me quedé con la panza, el cuaderno de la escuela de monjas y el ruido de las vecinas bajando la voz cuando yo pasaba. La imagen me atravesó como una aguja sin apuro. La veía, casi niña, planchando una blusa que no iba a estrenar, caminando con la cabeza firme para que el pueblo no la tumbara de un empujón de lengua. Mi madre me puso una mano en la nuca y me dijo, cuida bien lo que nace. No lloró delante de mí, lloró en la pileta, igual que yo lloré después cuando te fuiste de casa con tu saquito claro. Aprendí, a fuerza de vergüenza, que si no hay bendición la gente cree que todo se puede romper. Y como se me rompió, juré que a mi hija no se le iba a romper nada. Quise ser pared, y fui muro. Yo la miraba y sentía que algo en mi pecho hacía espacio. No era indulgencia, era una exactitud nueva. Como cuando una palabra que siempre te sonó ajena, de pronto encaja en la frase correcta. Cuando me contaste que te casabas por civil, continuó. Me volví la tendera que te conté en la carta. Iba por la casa marcando con lápiz rojo lo que estaba fuera de margen. Ladré. Te dije cosas duras. Si no hay misa, no hay madre. Qué crueldad la mía. Lo sé. Me paré en la vereda de aquel día mío de 17, y te puse a vos del otro lado sin darte paraguas. Buscó un pañuelo en el bolsillo del delantal, se sonó la nariz de forma breve, práctica, y siguió. El día de tu civil caminé hasta la esquina. Te vi. Lo puse en la carta, y me corrí. Me dio vergüenza de mi propia vergüenza. Pensé si entro,
Va a creer que cedo. Y yo no sabía ceder sin sentir que me desarmo. Esa tarde, cuando volviste a buscar unas cosas y no me hablaste, me senté acá mismo. Hice margen con regla y no pude escribir. Fui soberbia. Fui cobarde. Fui las dos cosas. Me apoyé en el respaldo. Tenía el corazón recogido, pero en pie. Recordé la mañana de mi civil, el brillo de la carpeta azul, el murmullo del pasillo, mis manos tibias de nervios. Hubo fiesta pequeña después, con amigos, con empanadas que se desarmaban apenas tocabas la tapa. Cuando brindamos, alguien dijo, a las ausencias, y yo respondí, a las presencias, como si corregir el plural alcanzara. Mamá, dije, y la palabra me salió sin piedra en la lengua. Yo también tuve vergüenza. Vergüenza de que me dejaras en la puerta de la misa si te lo pedía. Pensé, si le doy lugar a que me perdone, me va a cobrar con algo más. Y me armé fuerte, con paredes lisas. No te pedí que vinieras. No te dejé entrar a nada más después. Yo también fui soberbia. Nos quedamos calladas. Escuché el goteo de una canilla que siempre goteó y que mi madre por regla dejaba gotear porque así no se clava. Ella miró la carta aún cerrada sobre la mesa. Alargó la mano y por fin la tocó. No la abrió. Solo la rozó con los dedos, como si comprobara que era real y no un invento mío para ganar la discusión. Yo soñaba con verte de blanco caminando por el pasillo central de la parroquia, dijo más bajo. No por la foto, sino por verte caminar hacia algo que no se te caiga. Como yo. El blanco no garantiza nada, dije, pero entiendo lo que querías ver. Sonrió de lado, tirando un poco hacia arriba la comisura derecha, el gesto que me hacía reír de chica. Luego, se quedó mirando un punto sobre el mantel encerado. Cuando murió tu abuela, dijo, encontré un papel, era una carta para mí, también sin enviar. Me daba permiso para vivir una vida pequeña y feliz. No supe leerla. Me dediqué a revisarte los márgenes a vos. Me equivoqué. Me levanté a poner la pava, no por té, por el rito. El agua casi hirvió cuando abrí la hornalla. El gas hizo su susurro azul. Saqué pan y lo corté en rebanadas gordas. Ella puso manteca en un plato, mecánicamente. Era nuestra diplomacia antigua. Untar para decir, estoy. Quiero pedirte algo con palabras completas, dijo, mirándome. Quiero que, si todavía estás a tiempo, me dejes ver tu vida sin corregírtela. Quiero ser la señora que te alcanza el tapado cuando refresca, no la que te cierra la ventana porque así no se entra el polvo. Mamá, dije. Y eso ya era decir sí. Pero no quería promesas absolutas. Había mucho por barrer debajo de la alfombra. Necesito tiempo y límites. No quiero que empecemos para que después vuelvas a castigarme por no ser como te gustaría. Puedo venir los martes, cocinar acá, contarte cómo me va. No te prometo misa, ni niños, ni la forma. Te prometo venir con la verdad. Con eso me alcanza, dijo. La verdad es la bendición que entiendo ahora. Comimos el pan casi en silencio. El crujido de la corteza, el untar, el sorbo de té. Hacía años que no compartíamos una comida sin que una palabra nos clavara una espina entre los dientes. Hay otra cosa, dijo de pronto, y su voz cambió de tono, se llenó de cuidado. Yo hablé con el padre Julián hace unos meses. Fui a preguntarle si los que se casan por civil están fuera del amor de Dios. Me dijo, el amor no lo da un papel, Elena. El papel lo organiza. Me senté ahí mismo a llorar. Así que también te pido perdón por haber usado a Dios de regla y escuadra. No es justo con Él, menos contigo. Reí suave. El padre Julián siempre me cayó bien.
Ella también se rió, como si la risa necesitara permiso. ¿Querés llevarte esto?, preguntó señalando una bolsa de tela colgada de la manija de una puerta. Estuve tejiendo mantitas para bebés en la parroquia, pero tejí una que me salió del tamaño de una mesa ratona. No sirve para cuna. Sirve para piernas mirando la tele. Es tuya si querés. No tengo tele, dije. Y nos miramos como dos niñas que entienden el chiste escondido. Pero tengo piernas. Se levantó despacio, sacó la bolsa, me la tendió. La lana olía a limpio, a esas tardes de su radio encendida con boleros viejos y agujas golpeando levemente en el aire. Antes de irme, me acerqué a la ventana. La calle había decidido un sol tímido. El tender de enfrente, con las prendas goteando, parecía un pentagrama con notas coloridas. Me di la vuelta. Voy a volver el martes, dije. ¿A las 5? A las 5, repitió, con una precisión de costurera contenta. Nos miramos en la puerta como quien mide un abrazo y sin forzarlo, da un paso. Nos rozamos los brazos, nada más. Ese silencio fue un pacto. No íbamos a exigir escenas perfectas. Bajé las escaleras con la bolsa de lana colgando y la carta en el bolso, más liviana ahora, como si al tocarla mi madre le hubiera sacado peso a mis hombros. En la calle, el viento olía a pan del mediodía. Caminé hasta la parada con la conciencia aguda de mis pasos, de mi respiración, de la persona que era a las 11 de la mañana de ese martes cualquiera, una mujer que había dejado un hueco abierto para que el aire circule. Esa tarde, cuando Daniel volvió del taller, encontró la mantita doblada en el respaldo del sillón. ¿Nueva?, preguntó. Vieja, pero en casa, respondí. Le conté lo básico. No dramatizamos. Puso la mano sobre la lana y dijo: calienta. Asentí. Calienta sin quemar. Esa noche llamé a Marta, mi mejor amiga, la que me miró con cara de «no te lastimes más», todas las veces que yo cerré puertas de golpe para no llorar. Me escuchó. «¿Y ahora?», dijo. «Ahora martes a las 5», respondí. «¿Y después?». «Después veremos. Quiero hacer algo con lo que encontré. No solo reconciliarnos. Quiero, no sé, escribir lo que no supimos decirnos. Ponerlo en un papel. Como un cuaderno a 2 manos. Eso se llama valentía doméstica», dijo ella. «No sale en las películas, pero sostiene techos». Antes de dormir, abrí la carta por última vez. Subrayé con lápiz una frase. Confundí mi miedo con lo mejor. En mi cuaderno escribí la réplica. Confundí mi orgullo con cuidado propio. Cerré ambas cosas y apagué la luz. El martes llegó con su puntualidad de calendario. Fui. Cociné con mi madre una sopa de verduras y le mostré cómo guardo las cosas en frascos con etiquetas, otro tipo de margen, más amable. Me enseñó un punto de crochet que no sale si una se apura. Hablamos de poco y de algo grande a la vez. Dónde poner las cucharas y cómo pedir perdón sin cancelar lo que duele. Antes de irme, me pidió si podía ordenar con ella una caja que guardaba arriba del ropero. A veces creo que los papeles piden que los leamos para descansar. Abrimos la caja el jueves siguiente, pero eso ya es otra escena. El jueves llegó con olor a cera recién pasada y a polvo que despierta en cuanto se abre un ropero. La caja era rectangular, de cartón marrón con una piola atada en cruz. Tenía esa nobleza triste de los objetos guardados por décadas. La apoyamos sobre la mesa de la cocina. Mi madre pasó la palma por la tapa, no para limpiarla, sino como quien toma impulso antes de decir una verdad. «Vamos de a poco», dijo, y sonrió con ese gesto torcido que heredé. Corté la piola con la tijera de costura. El sonido seco pareció partir la mañana en 2. Al levantar la tapa, salió un aliento antiguo. Naftalina,
papel, un resto de perfume de colonia que reconocí sin esfuerzo lavanda, y que me devolvió su cuello joven, inclinándose sobre mí cuando era chica. Arriba del montón había sobres sin abrir, no tenían destinatario, apenas cosas escrito con birome azul. Debajo, un cuaderno con tapa dura con flores pequeñas, descoloridas. Mi madre lo tomó con cuidado, como si fuera una criatura con sueño liviano. Lo abrió por la mitad. Hojas en blanco, otras con recetas. Budín de pan con pan viejo. Sí. Entre páginas sueltas, asomaba una tarjeta. La deslizó fuera. Era un volante de la parroquia de hace 1000 años. Jornada para madres solas. Mate y acompañamiento. Atrás, la letra de mi abuela. Vamos juntas si querés. Si tu padre pregunta, decile que vamos a comprar hilo. Mi madre cerró los ojos un segundo, como si la memoria le hiciera sombra agradable. Yo guardo todo lo que me sostuvo, dijo. A veces no sostiene mucho, pero alcanza para cruzar la calle. Debajo del cuaderno había un sobre amarillento, más gordo. Para Elena cuando te animes, decía la letra firme de mi abuela. Mi madre me miró, buscando permiso. Asentí. Lo abrió con una lentitud que no era teatro, era respeto. Dentro había 4 hojas escritas a mano. No leí encima de su hombro. Me quedé quieta, los codos en la mesa, el cuerpo con esa paciencia de las salas de espera donde nadie corre. Ella leyó en silencio, y vi pasar por su cara un verano entero. Cejas que bajan, labios apretados, ojos que brillan. Cuando terminó, volvió al principio y leyó en voz alta un párrafo. Hijita. Si te tocó caminar por la vereda donde todos miran, hacete de la mano de alguien. Si no hay nadie, hacete de tu mano. No te escondas del sol para que no te vean. Para al sol para que no te congelen. Y si un día tenés hija, y te sale con carácter, no le cortes la lengua por miedo. Dale un vaso de agua, y déjala hablar. El agua no se desborda si el vaso está bien puesto. Se le quebró la voz en hijita. No de forma dramática, como cuando una madera sana se astilla en una esquina de uso. Me tendió las hojas. Las leí. Había ternura. Sí, pero sobre todo una obediencia a lo real que yo no le conocía a mi abuela, más que para doblar sábanas. Perdóname si te acompañé tarde, decía en otra parte. Yo también tuve miedo al qué dirán. Fui aprendiendo despacio que el qué dirán no lava platos, ni cura fiebres, ni te pone pan. Vos sabés lo que hiciste. No te pegues por eso. Apoyé la carta sobre la mesa. Sentí el impulso de apoyar también mi frente un segundo. No lo hice. Había en el aire una delicadeza que convenía sostener con la espalda recta. Si yo hubiera leído esto cuando vos te ibas al registro civil, dijo mi madre, me hubiera puesto la mejor blusa y hubiera caminado al lado tuyo. No para aprobarte, para acompañarte. Es distinto. No llegaste entonces, dije despacio. Estás llegando ahora. Seguimos sacando papeles, fotos en blanco y negro, mi madre con un rodete mal hecho y una panza tímida, apoyada en el umbral de una puerta, mi abuela con un delantal con manchitas de harina, mi abuelo serio, el gesto apretado. Reímos con un recibo de heladera en cuotas de cuando la heladera por fin llegó a esa casa. Promesa pagada, murmuró ella. Al fondo de la caja había una carpeta escolar con elástico gastado. Adentro, formularios llenados con letra prolija, solicitudes, certificados, una nota de un sacerdote viejo, letra de hombre apurado. Sin papeles completos no podemos bendecir. Vuelva cuando regularice. El frío que me subió por la nuca fue limpio, comprensible. Entendí de golpe la obsesión de mi madre por lo legal, lo correcto, lo bendecido. No era capricho.
Era la cicatriz de una puerta que se le cerró en la cara joven. Con esto me sacaron de la iglesia, dijo, señalando el papel. No había victimismo. Era un dato. Yo traduje que hay puertas que, si no se abren con llave, se patean. Y me pasé la vida pateando puertas, incluso las que vos abrías sola. Guardamos los papeles con nuevo orden. Mi madre hizo pilas, para dejar, para hablar, para romper. Rompió la nota del sacerdote viejo con una determinación serena. No para negar el pasado, para no darle mando. Escribir cosas que no supimos decirnos. Una cada martes. Aprobó con un sí que sonó a taza apoyándose en el plato. Exacto. Anoté la primera página. Cuaderno a 2 manos martes a las 5. Ella dibujó a la izquierda un margen. Delgado. Para no perderse. Explicó. Nos reímos. La consecuencia pública llegó sin manifiesto. Un domingo de pastas en lo de la tía Norma. Mesa larga, mantel con flores rojas, el rumor de ollas y una radio vieja ladrando tangos. Hacía años que yo no iba. Esta vez fui con mi madre. Entramos juntas. El cuchicheo amable de la familia se acomodó como gatos en silla. La tía nos besó a ambas con más ruido que saliva. Mirá quiénes llegaron juntas, anunció con esa alegría que también es noticia. En la mesa, alguien tanteó el terreno con torpeza. Yo asentí apenas. Un gesto que decía, si querés, decilo. Ella apoyó el tenedor y habló sin rodeo. Me equivoqué con mi hija. La lastimé creyendo que corregía. Estoy aprendiendo a acompañarla sin examinarla. El silencio que siguió no era morbo. Era respeto. Con un poco de vergüenza ajena por lo tarde que llegaba todo. Tía Norma cortó el aire con humor. Sirve más pesto, dijo, y la mesa recuperó su ruido de vasos. Sentí aflojar una cuerda vieja en mi trapecio. A veces la justicia es apenas una frase dicha delante de quienes miraron para otro lado. La siguiente semana la publicidad fue otra. Mi coro dio una presentación en el Centro Cultural del barrio. Invité a mi madre. Se sentó en la tercera fila, al borde del asiento, las manos juntas como quien sostiene un pajarito. Cantamos un arreglo sencillo de Gracias a la vida. En la segunda estrofa, me ha dado la marcha de mis pies cansados. La vi sacar un pañuelo y tocarse un ojo. Cuando terminamos, me esperó en la puerta. No abrazó grande, me tomó la muñeca un segundo, como cuando yo era niña, y cruzábamos la calle. Te escuché, dijo. No solo la canción, te escuché a vos. Los martes, el cuaderno fue llenándose. Ella escribió una vez. Te pedí que fueras una escalera impecable. Luego me senté en el último escalón a señalar pelusas. Hoy me mudé al descanso para mirarte subir a tu ritmo. Yo escribí. Aprendí a vivir sin pedirte agua. Ahora sé decir, tengo sed, sin que me dé vergüenza. Pegamos fotos, recortes. Mi madre copió a mano la receta del budín de pan, con pan viejo. Sí. Y me enseñó que el pan duro se convierte en dulce, si una lo moja con paciencia. Un jueves, al terminar de ordenar la caja, ya sin miedo, mi madre preguntó si yo querría ir a la parroquia con ella el domingo. No misa, aclaró. Música. Viene un cuarteto de cuerdas. Tocan Vivaldi. A tu abuela le gustaba decir que eso es música que plancha los pliegues de la cabeza. Reí. Fui. Nos sentamos atrás, porque atrás se sienta la gente que no quiere ser intérprete de nada. Las notas cayeron como agua ordenada. En el andante, mi madre apoyó su mano sobre la mía, apenas, y la dejó ahí el tiempo exacto, que dura la confianza sin volverse apretón. Volvimos caminando despacio. Las veredas tenían ese brillo opaco de domingo cuando ya pasó el almuerzo. Al llegar a su edificio,
Nos detuvimos en la puerta. Gracias por el cuaderno, me dijo. Gracias por la carta, respondí. Y supe que no hablábamos del objeto sino del acto. Escribirnos para entendernos, leernos para perdonarnos. Esa noche, sola en mi casa, abrí el cuaderno de los martes y escribí una pregunta para el próximo encuentro. ¿Qué te hubiera gustado que yo supiera a mis 20? Dicho por voz sin miedo. Cerré el cuaderno. Apagué la luz. El silencio tenía la respiración de un gato dormido, presente, mansa. Quedaba, lo sabíamos, la parte más difícil, acomodar el pasado sin remodelarlo a fuerza de masa. Pero ya teníamos herramientas más finas: lápiz, margen, paciencia, sopa de verduras, Vivaldi de fondo, y la certeza nueva de que una puerta que se cerró en un invierno no tiene por qué quedar clausurada en todos los veranos. Las acciones que sanan casi nunca hacen ruido. Se parecen más a acomodar cajones que a tirar paredes. El viernes amaneció con olor a pan tostado y a una luz lechosa que entraba por la cortina como si el día pidiera permiso. Abrí el cuaderno de los martes y abajo de la pregunta que había dejado escrita la noche anterior, tracé una lista con letra de maestra, pasos concretos, no para controlar el amor, sino para darle un cauce. Llamar a la trabajadora social de la parroquia, no al sacerdote, y preguntar por el grupo de madres del volante viejo, proponer a mamá una sesión con la psicóloga del centro de salud, recuperar nuestras fotos del civil y armar un ritual pequeño, nuestro. Escribir una carta a la abuela aunque no la reciba, y leerla juntas. Hablar con la tía Norma para poner límites a los comentarios de sobremesa. El teléfono pesó menos que mi miedo. Busqué el número del centro parroquial en internet. Me atendió una voz clara, joven. Hola, soy Clara, trabajo social. ¿En qué puedo ayudarte? Me presenté sin novela. Le conté del volante antiguo, de mi abuela, de mi madre, de una puerta que no se abrió a tiempo, y de nuestra necesidad de inventar otra. Clara no preguntó por nombres ni por fechas como quien registra expediente. Preguntó, ¿qué necesitan hoy? Hoy necesitábamos pertenecer sin examen. Tenemos un espacio de escucha los sábados a la mañana, dijo. No es catequesis, es red. Si quieren venir, vengan, y si no quieren hablar, pueden cebar mate. La gratitud me subió como calor de estufa a gas, parejo. Vamos a ir, prometí, y sentí que no me caía un rayo por decidir por mí. Colgué, y marqué el número del centro de salud. Conseguí un turno para terapia familiar con la licenciada Vargas para el martes siguiente, a las 5. La hora del cuaderno. Cuando se lo propuse a mamá, arrugó un poco la frente. ¿A esa hora? Sonreí. Podemos llevar el cuaderno. Si no hablamos, al menos escribimos. Asintió sin apuro, como quien aprende otra vez a calzarse un zapato. El tercer punto de la lista me llevó a una caja distinta, la mía. Saqué el álbum flaco de las fotos del registro civil. Había sonrisas tímidas, una flor amarilla de plástico en la solapa. Mi vestido, que no era blanco, era crudo, comprado en oferta y arreglado por mí, y la silla vacía a mi izquierda, donde siempre imaginé la mano de mamá. Llevé el álbum a su casa envuelto en un paño de cocina con gallinitas. ¿Querés ver? La vi dudar un segundo. El álbum sobre la mesa, el borde de las fotos, asomando como dientes a los que les está por salir el alma. Pasamos las hojas despacio. Ella se detuvo en una en la que yo estoy firmando, el pelo recogido a las apuradas, la lapicera prestada. Acá te hubiera alcanzado un vaso de agua, dijo. Ese día nadie me ofreció agua, respondí sin filo. ¿Hacemos algo ahora? Propuse. ¿Qué? Un pequeño rito, nada solemne. Poner estas fotos en marcos nuevos, preparar tu budín de pan con pan viejo. Sí, invitar a 2 o 3 personas que nos quieren bien y brindar por lo que sí tuvimos.
piernas para caminar, cabeza para decidir, garganta para pedir perdón. Mi madre sonrió con esa mezcla de pudor y alivio que tienen los bebés cuando les sacan una manta. Hagámoslo, dijo. Antes del rito, carta a la abuela. Propuse escribir cada una la suya y leerlas en voz alta el domingo, antes del budín. Mamá tomó una hoja lisa. Lo que le dirías si se te sentara al lado a pelar papas. Se rió. Que no se sienta culpable por no haber llegado a tiempo. Agregó bajito. Yo, en la mía, empecé con una abuela. Te hubiera gustado mi vestido crudo y el pelo con horquillas de apuro, y seguí con cosas que solo se pueden decir en papel. Que la rabia se me había hecho costra, que ya no sangraba, que la oía a ella cuando me decía, el qué dirán no pone el pan. El quinto punto era el más terrenal, límites en la familia. Llamé a la tía Norma, no para pedir permiso, para avisar. Tía, vamos a hacer una merienda en casa el domingo. Chica, sin ruido. Si venís te pido algo. Sin chistes de al fin, sin el ya era hora. Es otra cosa lo que estamos haciendo. Al otro lado, respiró. Te prometo que no digo bobadas, dijo, honesta. ¿Llevo soda? Trae servilletas, respondí. Y las dos nos largamos a reír como cuando se nos caían los fideos al colador. El sábado fuimos al centro parroquial. No era un salón. Era una cocina grande con termos, pan casero y una pizarra con un dibujo de mate, y la frase, cada una a su tiempo. Había mujeres de edades mezcladas, nadie se presentó con currículum. Una contó que había vuelto a estudiar peluquería a los 50. Otra dijo que lo único que necesitaba era una hora sin gritos para escuchar sus pensamientos. Mamá se sentó a cebar mate. Yo fui alcanzando bizcochos a un plato. Nadie preguntó por nuestros pecados. Preguntaron si azúcar o amargo. Al final, Clara se acercó. Lo que necesiten formalizar, podemos apoyarlas. Oficios de mediación, notas, lo que les ayude a respirar. Tomé su tarjeta. No era un indulto. Era una herramienta. El domingo armamos la mesa con mantel de hule y un florero con margaritas del puesto de la esquina. Puse las fotos en 2 marcos nuevos, simples. A un lado, la carta de la abuela, al otro, nuestras cartas dobladas. El departamento olía a horno prendido y a ese perfume lavanda que mi madre guarda para las visitas de corazón. Llegó la tía con servilletas de papel con fresas dibujadas. No traje chistes, anunció levantando las manos. También vino Marta, la vecina que le presta a mamá la escalera cuando hay que cambiar lamparitas. 2 personas, 3 tazas, un silencio sencillo. Antes del budín, dije. Queremos leerle algo a la abuela. Nadie se sorprendió de que la abuela estuviera invitada. Mamá, leyó primero. Habló de su miedo puesto en el lugar equivocado, del deseo de no repetir la herida, de la mesa que quiere para sus nietos si los hay, con conversación y pan, sin reglamento. Yo leí después. Cuando dije, te hubiera gustado mi vestido crudo, mi madre me miró el hombro como si pudiera tocar esa tela. Terminamos y nadie dijo, bravo. Se respiró. Eso fue todo. Después vino el budín. Cortamos porciones generosas. La tía, que no sabe estar callada más de 10 minutos, dijo al fin. Está húmedo. Así deben quedar las cosas bien hechas, húmedas, con miga. Reímos. La risa nos quedó en la cara como crema de manos. A la tarde, ya con la mesa despejada, mamá sacó del cajón una carpeta transparente. Hay algo más que quiero hacer, dijo. Me gustaría ir a la iglesia a dejar una nota para ese sacerdote viejo, aunque ya no esté. No para que la lea, para que la institución, esa palabra grandota,
se entere de que una mujer que cerró puertas también puede aprender a abrirlas. Asentí. Podemos llevar la nota y una donación para el grupo de Clara, en nombre de la abuela, propuse. Sí, dijo mi madre, y sus ojos se iluminaron con la decisión. Esa noche redactamos juntas un texto breve. Claro, hubo una vez una puerta que se cerró. De este lado, una madre y una hija aprendieron a no cerrarse entre sí. Gracias por sostener espacios de escucha. Lo firmamos con nuestros nombres y, abajo, en memoria de Adela, el de mi abuela. Puse el sobre en mi bolso, junto con un sobre con dinero que juntamos entre las dos. No era grande. Era honesto. El martes, a las 5, fuimos a la sala de la licenciada Vargas. Sillones modestos, luz de lámpara, una manta doblada sobre el respaldo. La psicóloga nos ofreció agua, esta vez llegó a tiempo. ¿Qué esperan de este espacio?, preguntó. Mamá habló primero. Que mis palabras dejen de ser cuchillos envueltos en servilletas. Yo sumé. Aprender a discutir sin dejar de mirarnos. La licenciada tomó nota con virome que no hacía ruido. Nos propuso un ejercicio simple. Cada una decir una frase empezando por necesito, y la otra repetirla con sus palabras, sin corregirla. Sonó a clase de jardín. Fue un puente sólido. Necesito que no uses la palabra deberías conmigo, dije. Mamá repitió. Necesitas que te hable sin traje de inspectora. Nos miramos, y nos soltó una risa chiquita. No de burla, de alivio. Necesito que no te vayas cuando me enojo, dijo ella. Repetí. Necesitas que me quede, aunque me pique el orgullo. La licenciada sonrió. Ahí hay material, dijo. Y esa palabra, material, me gustó. No éramos un problema, éramos materia de trabajo. Antes de irnos, programamos 3 encuentros más. Afuera, la tarde tenía color de durazno gastado. Caminamos en silencio hasta la plaza. Nos sentamos en un banco. Un chico pasaba con un perro con arnés azul que olía los bordes del pasto con devoción. Tengo ganas de tejer otra vez, dijo mi madre de golpe. Tejí cuando esperabas a tu hermano. Después no tejí más. ¿Te hago una manta? Me encogí de hombros con una alegría de 8 años. Haceme una con margen, pedí. Se rió. Con margen entonces. El jueves siguiente fuimos al centro parroquial a dejar la nota y la donación. No entramos al templo. Dejamos el sobre con Clara, que leyó en voz baja y nos apretó las manos. Esto también es liturgia, dijo. De regreso, pasamos por la feria a comprar naranjas. Mamá eligió una por una, oliéndolas. Estas son de jugo, sentenció, y me explicaba con una autoridad gentil cómo se reconoce la cáscara que cede al pulgar. La escuché con atención genuina. Aprender a elegir naranjas de su mano me pareció un gesto más revolucionario que volver a arrodillarnos. Esa misma tarde llamé a mi esposo, que siempre fue paciente con mi rabia antigua, y le dije: el domingo que viene, vamos los dos a tomar el té con mamá. Esta vez no vayas con escudo. Rió al otro lado. Voy con postre, prometió. Sería nuestra primera sobremesa sin trincheras. Las acciones, pequeñas y pacientes, empezaron a tejer una red visible. No eran espectaculares, eran como puntadas invisibles en un dobladillo. Sostienen sin lucirse. Sabíamos que, al abrir la ventana, entraría viento con polvo, miradas ajenas, telefonazos curiosos. No íbamos a esconder la historia debajo de la alfombra. Íbamos a sacudir la alfombra al patio, delante de quien quisiera mirar, sin apedrear, sin discursos, con budín. La consecuencia pública, cuando la verdad sale al aire sin gritos, solo con reglas claras. El domingo a las 5, la casa olía a cáscara de naranja y azúcar tibia.
El mantel de hule estaba tendido como una promesa sencilla. Puse los 2 marcos con nuestras fotos del civil sobre la alacena, a la vista pero sin foco. Cuando sonó el timbre, mi esposo entró con una caja de masas finas y el pudor en los hombros. «Vengo sin casco», dijo, levantando las manos. Mamá le alcanzó un repasador para que se secara la frente, costumbre vieja. Y él, por primera vez en años, la llamó por su nombre, no por el rótulo de suegra. Fue un gesto diminuto que hizo menos ruido que el cierre de la puerta. A los 10 minutos llegó la tía Norma con las servilletas de frutillas y una botella de soda que chisporroteaba, como si quisiera participar de la conversación. Antes de sentarnos, marqué el contorno de nuestra mesa nueva con palabras. Una sola regla hoy, sin bromas de al fin ni comentarios de examen. Si hay que respirar, respiramos. Si hay silencios, los dejamos sentarse con nosotros. La tía apretó los labios, pensó un segundo y asintió. «Prometo comportarme», dijo, con la mitad de broma que le quedó atrapada al pasar. Mamá sirvió té en tazas desparejadas. Mi esposo acomodó la caja de masas y, en vez de ofrecerlas de chocolate a los varones como si fueran premio, las puso en el centro. Democracia de azúcar. Empezamos hablando de cosas sin filo. La planta de albahaca que había sobrevivido al invierno. La lámpara que parpadeaba solo cuando llovía. El aire se acomodó en los pulmones. Fue la tía quien abrió, inevitable, la puerta al asunto. «Yo quiero pedir disculpas por mis ya era hora». No eran chistes, eran pedradas con moño. Nadie la absolvía, tampoco la colgábamos de un gancho. Mamá, con la cucharita en el borde de la taza, dijo: «Yo también pido disculpas». Cerré con llave lo que tenía que abrirse con bendición. Ese día elegí un reglamento por encima de mi hija. Me equivoqué. No vengo a flagelarme, vengo a prometer trabajo. Yo tragué té con sabor a metal y alivio. «Trabajo», repetí. Fue una palabra que se nos quedó a vivir en la mesa. Mi esposo habló poquito. «Gracias por recibirme así», dijo, mirando a mamá. «Yo me equivoqué en algo, creí que el tiempo arreglaba solo. Aprendí que el tiempo solo junta polvo, lo que arregla son las manos». Mamá le sostuvo la mirada y dijo: «Gracias», sin barniz. Compartimos, sin detallar ni exponer a nadie, que estábamos yendo a terapia familiar y al grupo de los sábados. No como medalla, como dato. No queremos que esto se vuelva comidilla. Aclaré. Si alguien pregunta por chusma, respondemos por calendario. Martes cuaderno, sábado mate. La tía hizo el gesto de cerrar la boca con cierre y tirar la llave al bolso. Y si en algún almuerzo alguien saca el tema para jugar al juez, me levanto a lavar los platos, agregó. A veces el arrepentimiento encuentra su idioma. Entre sorbo y sorbo, mamá trajo las cartas. No las leímos otra vez. Las tocamos apenas con las yemas, como quien comprueba que una tela no se deshilacha. Luego, sirvió budín. «Húmedo», evaluó la tía, «como las cosas bien hechas». Reímos. Quedó la risa pegada en la cara, ese brillo que no hace falta sostener con nada. La semana trajo una consecuencia más abierta. Clara, la trabajadora social, nos pidió si queríamos compartir en el espacio del sábado una historia de reparación. Dijo historia, no testimonio. La diferencia me aflojó los hombros. Aceptamos. Llegamos con una bandeja de galletas y las manos limpias de doctrina. Hablé yo primero, sin detalles que no fueran míos. Conté una puerta cerrada, un vestido crudo, un álbum en un paño de gallinitas.
una carta nunca enviada que había llegado a tiempo. Dije que no buscábamos culpables, buscábamos hábitos. Mamá agregó. Mi hija me puso un reloj nuevo. No da la hora de la vergüenza. Marca turnos y mates. No hubo aplausos. Hubo movimientos de cabeza, ojos que entendían sin pedir papeles. Una mujer de pelo gris recogido dijo: Mi hijo se fue de casa un día de Navidad. Todavía guardo el mantel, hoy me llevo la idea del budín. Otra joven preguntó cómo se pedían perdones que no parecieran sermones. Mamá le dio la fórmula que había aprendido a los golpes. Con verbos en presente. Necesito. Puedo. Hago. Sin museo. Clara, desde el costado, tomó nota en un cartel. Perdón con verbo es mayor que presente. La noticia de que estábamos arreglando corrió como hacen las noticias en los barrios, sin internet pero con vereda. En la verdulería, una vecina me dijo en voz baja: Me alegro por ustedes. Y enseguida subió el volumen para preguntar por el precio de las acelgas. Como si el pudor necesitara pantalla. En la panadería, el panadero nos regaló un bizcochuelo, porque sí, y no nos miró con curiosidad de novela, sino con afecto práctico. Fue una consecuencia dulce y rara. Que la historia dejara de ser mito para volverse quehacer. No faltó el rumor tartamudo. Una señora del edificio experta en catálogos de vidas ajenas comentó en el ascensor delante de mí que la hija esa al final volvió porque le conviene. No enojé la sangre. Volví a tejer con mi madre. Respondí, mirándola a los ojos y al botón del tercer piso. Conviene aprender. Se quedó en silencio, más sorprendida por la calma que por el contenido. El chisme, sin combinación, se bajó en el segundo. El sobre que dejamos en el centro parroquial también tuvo un efecto. No en el boletín ni en la misa, en la cocina. Clara colocó un frasco de vidrio en un estante con un papelito pegado que decía: Rincón de Adela, cartas que no supimos enviar. Empezaron a aparecer papeles doblados, algunos perfumados, otros con letra temblorosa. No los leímos, no eran para nosotros. Pero cada sábado, mamá pasaba el dedo por el borde del frasco como quien saluda a una vieja amiga. Esa fue una consecuencia pública que no buscaba pancarta. Un lugar para la palabra de Morona, la que necesita apoyarse. Una tarde nos cruzamos con el sacristán viejo en la puerta del centro. Nos conocía de vernos pasar, no de confesionario. Llegó su nota. Dijo con una sonrisa cansada. El padre nuevo propuso una tarde de escucha mensual, sin preguntas de trámite, solo para aprender a no lastimar con reglas. Si quieren venir a cebar mate, las esperamos. Miré a mamá. Asintió. Nadie pidió nombres, nadie exigió relato. Bastaba con la voluntad de cebar. Esa misma semana, la tía Norma, siempre pública, para bien y para regular, se puso al hombro otra pequeña justicia. En el chat familiar, donde a veces se cocinan frases que hieren más que el horno, escribió: de ahora en más, hablamos de la mesa de las chicas con respeto o no hablamos. Si alguien necesita chicana, que se haga un sándwich. Hubo emoticones. Hubo silencio. Hubo un de acuerdo del primo que todo lo traduce a fútbol. No era un decreto, era un cartelito en la heladera grupal. Mientras tanto las puntadas siguieron. En la plaza, al lado de la estatua de bronce con palomas, mamá empezó la manta con margen. El sol le tejía hilo fino sobre la nuca. Una chica que paseaba un bebé se acercó a mirar. ¡Qué lindo punto!, dijo. Mamá sonrió y, sin contar la historia, explicó el borde. Esto es para que no se enrolle. Las mantas, como las familias, necesitan orillas firmes para no hacerse tubo. La chica asintió como quien aprende una receta y se fue arrullando al pequeño.
Vi a mi madre, a sus manos precisas, y supe en voz baja, adentro, que la consecuencia pública que más deseábamos no era el aplauso ni el boomerang del chisme, era vivir sin teatralidad, con reglas suaves y claras, a la vista de cualquiera. El sábado, al final del encuentro, Clara nos preguntó si queríamos ayudar a armar un taller nuevo. Cartas no enviadas. Lo imaginaba. Un par de mesas, sobres, lapiceras que no rayen, agua fresca. Podemos traer budín, dijo mamá, y todas las mujeres del círculo respondieron al unísono como un coro de cocina. Sí, me reí. Pensé en la abuela Adela, y en su voz sabia, el qué dirán no paga el pan, pero estos budines sí alimentan algo. Cuando volvimos a casa, colgué los marcos del civil en la pared del pasillo, donde el sol da a la tarde y el blanco se vuelve miel. Abajo, clavé un clavo más para un tercer marco vacío. ¿Para qué?, preguntó mamá. Para la foto que nos debemos, respondí. No será con velo ni coro, será con té y budín, y tal vez una manta en las piernas. Pero va a existir la evidencia pública, chiquita y sin glitter, nosotras dos, sentadas a la mesa que construimos. Respiré hondo. Afuera ladró un perro, adentro la pava empezó a silbar. Lo cotidiano, ese público íntimo, nos reconocía, y nosotras le hacíamos una reverencia con cucharas de postre. Resolución, sanación, reconstruir sin prisa, con manos y calendario. Nos volvimos a ganar la casa por dentro con cosas pequeñas. No hubo discursos ni cintas para cortar. Hubo listas pegadas con imán en la heladera. Jueves merienda sin temas ásperos. Domingos foto pendiente. Cuando duela hervir agua y sentarse. El vapor de la pava volvió a ser reloj. A la mañana, mientras el sol se colaba por la cortina de cuadritos, yo ordenaba un cajón, y mamá contaba ovillitos como quien hace inventario del invierno. En vez de vigilar nuestras frases, empezamos a cuidar el tono, que es donde viven los golpes invisibles. La terapia dejó de ser un trámite para convertirse en una mesa más. Llevábamos cuaderno, no para atrapar culpas sino hábitos. La psicóloga nos puso una tarea sencilla y difícil: completar frases sin acusar. Mamá decía, cuando recuerdo tu vestido colgado sin bendición, siento miedo de haber arruinado la foto completa. Yo respondía, cuando pienso en ese día, siento un hueco. Y ahora siento que el hueco tiene borde. El borde, esa palabra que inventó la manta, se nos volvió brújula. Cumplimos el primer domingo foto. No fue con flores ni con maquillaje. Fue en la plaza, al costado de la fuente, con el celular apoyado en un banco, y la tía Norma haciendo equilibrio para que la cámara no se caiga. No posen de familia perfecta, nos pidió. Paren como son, dos mujeres que volvieron de hacer las compras. Así quedamos, bolsas de pan bajo el brazo, el pelo desordenado por el viento, y la risa mitad tímida, mitad agradecida. En el pasillo, el tercer marco, ya no quedó vacío. El taller de cartas no enviadas arrancó un miércoles con olor a marcador nuevo y budín tibio. Llegaron 5 mujeres y un señor que dijo que pasaba solo a ayudar con las sillas, y terminó escribiendo 2 renglones que lo hicieron respirar como si hubiera corrido. No leímos nada en voz alta, a menos que alguien lo pidiera. La mesa se volvió puerto. Una apoyaba, otra cosía, otra vigilaba que nadie se fuera antes de guardarse un sobre en el bolsillo. Mamá, dueña involuntaria del frasquito rincón de Adela, aprendió a decir la frase que hubiese querido escucharme decir hace años. No te apures a perdonar, si todavía no entendiste qué dolió, pero no te tardes en nombrarlo. A veces la vida, obediente,
nos regalaba pequeñas postales. Una tarde, saliendo del centro, nos cruzamos con el sacristán y nos invitó a la tarde de escucha. Fuimos con un termo y sin expectativas. No hubo reproches al pasado, hubo preguntas sin punto final. ¿Qué hacemos cuando lo sagrado lastima? ¿Cómo suena el respeto para los que no lo aprendimos de chicos? Nadie buscaba convencer a nadie, y quizás por eso, por primera vez, me animé a entrar a la capilla vacía. No recé con palabras, dejé que mis hombros hicieran una venia. Mamá encendió una vela tintineante, no de penitencia sino de gratitud chiquita, como quien deja un gracias en monedas sobre el mostrador de la vida. Volvimos también al cementerio, no para llorar un rito que no fue, sino para hablarle bajito a la abuela Adela. Llevamos una copia de mi carta, la que por fin escribí sin rabia ni adjetivos, y un trocito de cinta de la manta. Todo vuelve al lugar correcto cuando encuentra margen, murmuró mamá, apoyando su mano en la lápida. El viento no respondió, alcanzó con que no soplara tan fuerte. En casa, la mesa grande fue aprendiendo nuevos modales. Si el tema se ponía filoso, sacábamos el acuerdo en 2 pasos, que inventamos con la psicóloga. Paso 1, nombrar el hecho. Paso 2, decir qué necesitamos. Hecho. Me dolió que no vinieras al taller. Necesidad. Avísame si no podés. Yo preparo igual el mate, pero no te espero con bronca. Funcionó la mitad de las veces, que es mucho para una casa que conoció el idioma de las puertas. La tía Norma, por su parte, se volvió guardiana de los rituales con un rigor que sorprendía en alguien tan afecto al chisme. Hoy es jueves de merienda blanda, avisaba en el chat, y caía con bizcochitos y un mantel limpio. Nada de revisar la vida de los otros, decretaba. Y cuando a alguien se le escapaba una anécdota con dientes, ella misma se daba el lujo de pedir perdón sin teatro. Se me fue, decía, y dejaba la miga como quien devuelve una pieza de rompecabezas mal puesta. Mi esposo y yo fuimos armando nuestro propio reparo. No hubo flores de disculpa ni promesas que no entran por la puerta. Hubo contabilidad de lo cotidiano, paseos cortos sin teléfono, domingos de feria, un semillero en la ventana. Tu madre y yo estamos aprendiendo a no explicarnos con reglamentos. Le conté en una cena sencilla de fideos. Él sonrió, tocó el borde de mi plato con el tenedor, su manera de decir, estoy, y propuso una idea que antes me habría parecido cursi. Anotamos en una libreta las primeras veces que lleguen tarde. La primera entrada fue, primera vez que la mesa ganó al rumor. La segunda, primera vez que la foto del pasillo no pinchó. No todo fue pulcro. Algunas noches me encontró el insomnio tocándome el hombro. Bajaba a la cocina y calentaba leche con canela. Mamá, a veces, bajaba también, en puntas de pie. Nos sentábamos sin encender todas las luces. ¿Te acordás de cuando me dijiste no me soltés la mano y yo? Empezó una vez, y no terminó. Le toqué la muñeca. Ya no me la soltás, contesté. Nos quedamos escuchando el hervorcito tímido de la leche, que es un sonido que solo entiende la gente que decidió quedarse. El pequeño negocio del taller empezó a parecerse a una tradición. Cada carta guardada en el frasco no era un secreto, era un ladrillo. Con lo recaudado en una rifa de galletas, compramos manteles nuevos para la cocina del centro. Que la mesa esté linda para quien nunca la tuvo, dijo mamá, alisando una arruga con la paciencia de una maestra. Verla así, pariendo belleza sin solemnidad, me enseñó más que cualquier homilía. La fe, la de verdad, también se cuece en la plancha. Hubo lugar para una reparación silenciosa que nadie nos exigió. Un día, sin avisar a nadie, mamá y yo nos acercamos a la iglesia en un horario vacío.
y pedimos una simple oración de bendición para dos mujeres que están aprendiendo a decirse la verdad. El sacerdote nos sonrió, dejó los papeles y dijo un par de frases limpias como agua fresca. No hubo registros ni fotos. Hubo manos. Salimos con el pecho más liviano y un plan de siempre: convertir el pasado en herramienta, no en arma. La sanación no fue una línea recta. Fue un camino de huellas pequeñas. Aprendimos a celebrar la logística de estar bien, a llamar a tiempo, a cortarnos a tiempo, a pedir silla cuando la conversación hacía doler las rodillas, a decir, me tomo un vaso de agua, como quien saca una astilla que apenas asoma, a reírnos de chistes que no lastiman, a regalarnos budín y no sentencias. Mirando el pasillo un atardecer, la luz miel sobre los marcos, entendí que perdonar a mi madre no fue un hecho único clavado en una fecha, fue una verbena de gestos. Fue abrir la carta que nunca envió, y a partir de ahí, escribir juntas lo que sí íbamos a enviarle al mundo con nuestras manos. Una mesa tendida, un frasco de cartas, una manta con margen, un calendario sin culpas. No sé si llegamos a la perfección, sé que llegamos a nosotras. Y eso, para esta hija, fue todo. A veces, la vida no nos devuelve la foto que quisimos, pero nos regala una mesa nueva donde sentarnos distinto. Yo perdoné a mi madre cuando abrí la carta que nunca envió, sí, pero la paz llegó cuando empezamos a escribir, juntas, las que sí íbamos a mandar, notas breves, listas en la heladera, invitaciones a merendar sin temas ásperos. Nos perdonamos en minúsculas, con mantel limpio y agua a tiempo. Si hoy cierro los ojos, no veo la pelea de la boda ni la puerta que se cerró. Veo la manta con borde, el frasco de cartas no enviadas, la foto del pasillo que por fin no pincha. Entendí que el perdón no borra la historia, le dibuja márgenes para que no se desborde, y que amar de adulto es elegir tono, elegir pausas, elegir quedarse sin dejarse. Te pregunto a ti, que has llegado hasta aquí, ¿abrirías esa carta que te da miedo, aunque no venga firmada ni sellada, si sospecharas que dentro está la versión de la historia que te falta? ¿Habrías hecho lo mismo que yo, poner la mesa otra vez, con reglas nuevas, para intentar comer en paz con la misma persona que te dolió? Si algo de mi relato te tocó, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Tú qué habrías hecho? Me encantará leerte con respeto y cuidado. Y si te gustan estas historias verdaderas, contadas con calma y con borde, suscríbete para escuchar más cada semana. Aquí no prometo finales perfectos, solo mesas sinceras, mantas con margen y cartas que, al fin, encuentran destinatario. Gracias por acompañarme.